Hola, buenos días. Les voy a hablar de la incidencia de la hipertensión intraocular en pacientes con queratoplastia penetrante. Es un estudio que hice yo en nuestro servicio. La definición: la queratoplastia penetrante es un tipo de trasplante de córnea en el cual se reemplaza todo el espesor de la córnea del receptor con una córnea del donante. Los objetivos del trasplante pueden incluir uno más de los siguientes: establecer una córnea central, un eje visual transparente, minimizar defectos de fracción, aliviar el dolor del paciente, eliminar la infección y una finalidad tectónica. La queratoplastia penetrante ha sido el gold standard entre las técnicas del trasplante de córnea. En la última década han emergido también otras técnicas de queratoplastia como la DALC o la queratoplastia endotelial, que intentan conservar más tejido sano del receptor. Ambas técnicas minimizan el rechazo, el astigmatismo postquirúrgico y las complicaciones intraoperatorias. Un poco de historia de la queratoplastia penetrante. En 1789, Guillaume Pellier propuso el uso de una queratoprótesis de vidrio para reemplazar una córnea opaca. Su hermano realizó esta técnica 3 años después, pero sin éxito. En 1818, Franz Reisinger sugiere el uso del tejido corneal vivo para el trasplante. Experimentó el trasplante en conejos y gallinas, pero no fue capaz de conseguir un injerto transparente. El 7 de diciembre, que es la fecha importante, de 1905, Sirm realizó la primera queratoplastia penetrante en seres humanos, trasplantando las córneas de un niño de 11 años a un adulto. El niño había tenido un traumatismo perforante en ambos ojos y las córneas eran viables, y las trasplantó a un adulto con córneas opacas, y sí que un injerto sí que fue viable. Uno tuvo una infección y el otro sí que fue viable. En la segunda parte del siglo XX el éxito de esta técnica fue debido a los avances en el instrumental quirúrgico, a la conservación de los tejidos trasplantados y también de los agentes antiinflamatorios y los nuevos antibióticos. Las indicaciones de la queratoplastia: el queratocono, el fracaso del injerto previo, el edema corneal pseudofáquico, leucomas corneales, distrofias corneales, queratopatía por herpes simplex, traumatismos y infecciones. El glaucoma secundario a la queratoplastia penetrante es un problema frecuente, con una incidencia y prevalencia infravaloradas debido a su difícil diagnóstico. Es una de las complicaciones más graves después de la queratoplastia y es la segunda causa del fracaso del injerto. Una presión intraocular elevada puede llevar a la pérdida de células endoteliales del injerto, con consecuencias graves en la evolución del paciente. Y por esto el diagnóstico temprano y la iniciación del tratamiento antiglaucomatoso es esencial en mantener la transparencia del injerto y la función del nervio óptico. La incidencia del glaucoma queratoplastia penetrante varía entre 9 y 31% en el postoperatorio inmediato y entre 18 y 35% en el postoperatorio tardío. Factores de riesgo para desarrollar el glaucoma: un glaucoma previo, afaquia, inflamación del segmento anterior, una queratoplastia para una queratopatía bullosa, una queratoplastia previa, una queratoplastia combinada con extracción intracapsular o extracapsular de la catarata, lentes de cámara anterior, presencia de vítreo en la cámara anterior y una vitrectomía asociada a la queratoplastia. Las causas son el colapso de la malla trabecular, la respuesta a los corticoides, la inflamación postoperatoria, el tamaño inadecuado del injerto corneal, el daño del ángulo herido corneal durante la cirugía, vítreo en el ángulo y sinequias anteriores periféricas. Este estudio que hice yo en nuestro servicio es un estudio retrospectivo, descriptivo. Se recogieron los datos de pacientes que fueron sometidos a una queratoplastia penetrante entre los años 2010 y 2013. Los datos se obtuvieron de las historias clínicas registradas en el sistema Janus. Fueron incluidos los pacientes que fueron sometidos a esta técnica durante estos 4 años, entre 2010 y 2013 en nuestro hospital. Y los criterios de exclusión fueron los datos incompletos de la historia Janus y los pacientes que fueron sometidos a una doble técnica quirúrgica.
Los resultados. Se recogieron 46 pacientes trasplantados con una edad media de 67 años, de los cuales 18 eran mujeres y 28 varones, como se puede ver aquí. Luego el diagnóstico: 9 eran queratoconos, 14 queratoplastias se hicieron por una opacificación del injerto, 3 fueron leucomas corneales, 3 fueron por descompensación corneal, 13 por distrofias y 3 por perforación y 1 por una queratopatía cálcica. 5 de los pacientes, de todos los 46 pacientes, tuvieron antecedentes personales de glaucoma y 41 no tenían antecedentes personales. 18 pacientes de los 46 tuvieron un episodio de hipertensión intraocular en el postoperatorio inmediato o tardío. Y el tratamiento que recibieron fueron 4 de los pacientes recibieron un fármaco, 4 de los pacientes también recibieron 2 fármacos en el tratamiento de este episodio de hipertensión intraocular, 4 recibieron 3 fármacos y 5 recibieron 4 fármacos. Y la PIO alta secundaria a la queratoplastia es una de las causas más importantes de rechazo, y conocer los factores de riesgo puede ayudar en limitar los efectos de la PIO elevada sobre el injerto. Esto es todo. Muy bien, muy bien. Mira, es que no hay más datos para hacer un estudio más amplio de... Pues muy mal por las personas que se llevan eso. Hay que ser más cuidadoso en metiendo los datos y todas esas cosas. Uno de los pacientes sí que fue operado también, me refiero que se le hizo una trabeculectomía, uno de los 18. Yo a ese respecto quiero decir que hay un oftalmólogo muy importante español que fue el doctor Ramón Castroviejo, que muchos conocen por el curso del Castroviejo de Madrid, que fue realmente uno de los pioneros mayores del trasplante de córnea. El trasplante de córnea ha mejorado muchísimo, sobre todo debido a las donaciones de las córneas y sobre todo a los métodos de conservación de la córnea. Antes había que hacer el trasplante en las 6 primeras horas después de la extracción del ojo, y hoy están metidos en el líquido hasta 15 días después en las córneas, y que se puede hacer. Ahí tampoco se valora el tipo de sutura, cómo es la sutura, siempre es la misma sutura, no es la misma sutura, cuáles son los fármacos que se dan y por qué se dan, etcétera, etcétera, no sé. Creo que hay que ser más riguroso cuando hacemos las anotaciones, porque todo eso luego se puede hacer estudios mucho mejores, ¿no? Sí, pero por eso hay necesidad de más datos. Por eso digo que hay que ser riguroso cuando se trabaja con esto, porque cuando se trabaja y uno está trabajando, tiene que buscar la excelencia, que eso es difícil. No es una crítica a ti, pero hay que buscar la excelencia, ¿me entiendes? Y cuando hay que buscar la excelencia hay que... pues eso. Muy bien. Vale, ¿alguna pregunta al doctor? Nadie quiere decir nada. Nadie tiene rechazo. De todos estos, tuvieron algunos rechazos que no... a lo mejor sí, pero esto, vamos, no fue el tema de mi estudio, por esto no... Sí. ¿Y estos pacientes se les puso inmunosupresores, no se les puso inmunosupresores? Sí, todos. Inmunosupresores, no. Todos estaban en tratamiento antiinflamatorio, me refiero que... pero inmunosupresores no... Y la estadística... No, ya bien, no, si no estoy criticando nada. Nada en absoluto. La estadística que existe por ahí de la hipertensión post la cirugía de la queratoplastia, ¿qué es lo que dice? Dice que la incidencia es esta, dependiendo del... entre 9 y 31 en el postoperatorio inmediato y en 18 y 35. Me parece muy elevado, ¿eh? Me parece que hay una
una elevación muy grande. Había que ver la técnica quirúrgica, si se le deja Hilon dentro o no se le deja Hilon. Sí, eso no, también es importante, el viscoelástico, claro, y todo. Que se deje viscoelástico dentro, porque si no se deja viscoelástico, a mí me parece que un 31% es una incidencia altísima, ¿eh? Un 9 puede ser, también me parece muy alto, pero porque no es una técnica en la cual se cree ninguna hipertensión por ningún tipo. También hay que ver cómo se rehace la cámara, si se rehace con aire o se deja viscoelástico o solo se deja suero, no sé, me parece muy elevado eso. Es que estamos en lo de siempre, estamos en lo mismo que dije antes, es decir, en el hecho del cirujano, el que se enfrenta al paciente, ¿no? Que nunca lo medimos, y es una crítica que se está haciendo últimamente en todos los foros a los trabajos, es decir, que se hacen unos trabajos, pero las personalidades de quien los hacen no tienen nada que ver, y entonces es muy importante eso, ¿no? ¿Entiendes lo que quiero decir? Muy bien. Nadie te pregunta nada, solo... Pero aquí, por ejemplo, en este servicio, la causa se la achacan al proceso inflamatorio. Pero si no hay proceso inflamatorio en un trasplante de córnea. Por eso, porque... O sea, no sé, ¿qué proceso para que haya vitrio, vamos a... si hay vitrio, una queratoplasia, o sea, yo eso, por ejemplo, yo las veces que estuve en una queratoplasia, no vi ninguna complicación con vitrio en cámara anterior, por ejemplo. Bueno, puede ser que haya vitrio en cámara anterior, pero para eso también haces una pequeñita vitrectomía anterior. Pero por eso quiero decir que me parece muy elevado eso, esa... Pero esto no hablo de mi estudio, digo que esto es de los estudios en general. Por eso. Y yo cuando te hablo de las personalidades, te hablo de los estudios en general. Que la crítica que se hace hoy en los foros es que estos estudios multi no sé qué no tienen un gran valor, porque cada cirujano y cada médico es completamente distinto y su personalidad es completamente distinta. Hay cirujanos que yo digo de movimientos innecesarios, que están tocando el ojo continuamente y que yo le llamo movimientos innecesarios, y otros que no lo tocan. Hay cirujanos, sabe si tiene tensión y están, no sé cómo coño se mide eso, pero están boom, boom, tocando el ojo continuamente. Otros no tocan el ojo, pues a lo mejor si tocas mucho el ojo, pues se produce una inflamación, y otro que no toca el ojo, pues no tiene una inflamación, no lo sé. Ese es el problema, ¿no? A mí me parece que después de una queratoplastia haya un 31% de hipertensión, no lo entiendo. Porque no hay ninguna causa que nos pueda llevar a esa hipertensión. Porque tampoco es una cirugía tormentosa, yo qué sé, esas... no sé qué. No, es una cirugía muy limpia. Es hacer un chismito, poner otro y coser, o sea, no sé, me parece muy elevado. Ellos dan también causas de esto, del viscoelástico, sí, también la técnica quirúrgica. Inmediato. Sí, pero en el postoperatorio inmediato, sí. En los primeros días sí, porque prueban con viscoelástico a ver si no hay alguna filtración en los... A ver, ¿cómo es eso? O sea, se le mete... A ver, que no te entiendo. ¿Tienen otra vez la cámara anterior? Vamos a ver, yo opero una queratoplastia. ¿Dejo Hilon o no dejo Hilon dentro? Yo creo que algo de Hilon sí tiene bien, que quedar. Vale, entonces esa es una de las causas. Si pero se deja Hilon, bloquea ángulo y tarda 4 días en desaparecer. Bien, después al día siguiente le volvemos a meter Hilon. Entonces, ¿cómo dices eso? No, por eso, yo lo que decía era eso, que durante intraoperatorio, o sea, quedará Hilon ahí por eso, porque se hace cámara y se intenta ver si entonces hay todos tienen hipertensión después de la cirugía, no es un 31, es un 91. O no, si se deja el Hilon y se deja la cámara, tarda 4 o 5 días en desaparecer el Hilon de cámara anterior. No le llenarán toda la cámara de Hilon. Pues sí, porque si le llenan toda la cámara de Hilon, la cirugía es mucho más fácil, porque tienes el dentículo muy bien colocado,
porque no es lo mismo coser con el lentículo bien colocado que aquí esté más bajo, aquí esté más tal, no sé qué. Y entonces, si dejas toda la chisma con gilo, tienes el lentículo perfectamente flotando ahí, que es una maravilla. Y si es un paciente fáquico, es muchísimo más cómodo porque no tienes miedo de tocar cristalino. Yo en las queratoplastias que he estado, el uso es puntual, el del gilo. Se hace con suero. Es muy puntual, ¿no? Se ponga... Con suero es difícil, ¿eh? Y se comprueba la sutura. Se pone para proteger, pero dentro es muy puntual. No he estado en muchas, ¿no? Porque no se la tengo como rotamos todas, pero es bastante puntual, no sé. ¿Tú crees que siempre? ¿Te ha coincidido que siempre lo ponen? Yo, o sea, yo también no he probado mucho. Porque hay pocas, Imagínate afortunadamente. Probado, La queratoplastia también es una cirugía que cada vez teóricamente se hace menos porque hay menos patología para hacer queratoplastia. Primero porque hay menos traumatismos, una de las cosas, porque hay más protección en el trabajo. La segunda es porque la cirugía de la catarata no produce lo que producía antes, que es la queratopatía bullosa, que no hay apenas queratopatías bullosas, no hay complicaciones y por lo tanto hay menos necesidades de queratoplastia. A pesar de eso, aún se hacen bastantes queratoplastias, porque no sé cuántas queratoplastias se hicieron el año pasado, a lo mejor 15 o una cosa así. El año pasado, como A ver. 11 creo que fueron. 11. A ver, tengo la tabla ahí, si la quieren. Es decir, cada vez hay menos queratoplastia. Bien, estamos asistiendo hoy a una reunión maravillosa con una discusión también muy grande, que es lo que a mí me gusta.